Hola a todos. Muchas gracias por la invitación al Congreso de Arquitectura en Madera de la Feria FITECMA. Muchas gracias también por la invitación a la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón. Hoy les vamos a contar nuestra obra Casa AA. Bueno, nosotros somos IR Arquitectura, una construcción colectiva que se inició hace más de 10 años ya, que fue cambiando con el tiempo, sumando integrantes, modificándose y demás. Nos gusta la identificación del nombre del estudio para con el verbo ir, por esta cuestión de andar y la dinámica de ir permanentemente mutando y creciendo en función de las experiencias que vamos adquiriendo. Como les decía antes, somos Enrico Cavalià y yo, Luciano Intile. Hoy les vamos a presentar una obra que hicimos hace unos años que se llama Casa A. Pero a modo de introducción les vamos a contar muy brevemente otras dos obras previas que dan un poco de marco conceptual al trabajo que hicimos en esa casa. Entonces, por empezar, les queríamos contar una experiencia que tuvimos en el año 2013 en el medio de la selva misionera, un lugar fantástico en la Reserva Yabotí, que ofrece este tipo de imágenes, ¿no? Bucólicas y demás, pero que también ofrece como un contexto socioeconómico y cultural bastante interesante, quedado en el tiempo y demás. Nosotros, por el hecho de estar trabajando a distancia en este proyecto, nos vimos implicados muy profundamente en la comprensión de ciertos factores económicos, microeconomías de cada una de las familias circundantes de la obra que íbamos a hacer, pero sobre todo nos vimos obligados a interpretar profundamente el conocimiento tecnológico y constructivo local. Pues dimos con esta tipología que en la zona se conoce como casa paraguaya, que es una tecnología muy simple de disposición de tabla y tapa junta, obviamente todo en madera. Y lo que hicimos fue una reinterpretación geométrica de ese sistema para poder adecuarlo a los requerimientos de proyecto que teníamos en este caso y poder generar tomas territoriales que evitaran la tala de árboles. Entonces, una vez desarrollado nuestro sistema, fuimos al lugar, invitamos una serie de vecinos y conjuntamente construimos unos bastidores triangulares a través de los cuales fuimos como dibujando la silueta posible del edificio en el territorio hasta que fijamos una que nos interesó, la desarrollamos en el estudio, maquetas, planimetrías y etcétera. Y finalmente llegamos, una vez encarada la construcción con los vecinos, llegamos a un punto en el cual habíamos agotado todo el presupuesto que teníamos, que era muy escaso, y nos vimos frente a la necesidad de construir un techo vivo de cerca de 220 metros cuadrados, ¿no? Para lo cual, precisamente por no tener presupuesto, se nos ocurrió inventar una modalidad que tiene que ver con generar espacios de capacitación en torno a técnicas constructivas vernáculas. En este caso, armamos un taller de capacitación para la construcción de ese techo vivo. Invitamos a Gernot Mielke, que es una eminencia en construcción natural alrededor del mundo, y conjuntamente invitando a varios de los vecinos de la zona, emprendimos la aventura de construir juntos ese techo. Eso dio lugar al nacimiento de lo que en su momento llamamos práctica sustentable, que fue una especie de plataforma paralela al estudio a través de la cual dimos diferentes cursos de capacitación, siempre girando en torno a técnicas constructivas locales, con madera, con barro, techos vivos y etc. Algunas fotos del resultado construido de esta primera obra. Se los voy a pasar muy rápido porque, como les decía, no es el foco de esta charla, pero sí hace a nuestra experiencia previa. Lo siguiente fue un proceso de proyecto y de obra un poco más ambicioso que encaramos desde la doble plataforma, desde el estudio de arquitectura y práctica sustentable, un poco ambicionando construir una casa entera a través de talleres de capacitación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue dividir el proyecto en una agenda de 4 partes que tiene 2 instancias iniciales de trabajo profesional, la construcción de los basamentos, estructura de madera y bastidores de cubierta, y después
armamos una agenda de sucesivos talleres de capacitación para la construcción de muros de barro y techos vivos. Un poco la organización en planta es esto, es un muro continuo plegado en 5 caras que contiene todos los programas de soporte necesarios para dar lugar al uso del espacio que está pintado en rosa, que es genérico de alguna manera. Ahora, a su vez, el hecho de plegar ese muro en 5 caras nos permitió ensayar 5 detalles constructivos con barro y madera distintos. Esos detalles son estos: quincha húmeda, quincha seca, bajreque, ladrillo de adobe y fardos de cortadera. Algunas fotos de los diferentes talleres, cómo se fue dando toda esa experiencia. Y por último, el taller de construcción de techos vivos, que para nosotros en ese caso terminó funcionando más como una especie de reunión festiva de amigos, después de una agenda de más de un año de trabajo muy arduo. En esa foto se ven diferentes personajes, incluyendo a Enrico, a Andy Rogers, mi ex socio, y algunos amigos más, construyendo este techo. Para lo siguiente, le voy a dar paso a Enrico, que nos va a contar la casa. Perdón, antes les muestro como algunas imágenes de la obra ya terminada, muy rápidamente, y luego pasamos a Enrico. Bueno, esto que le voy a contar es la Casa A, que es un poco el sujeto de esta presentación. Es un proyecto que tuvimos la oportunidad de encarar después de la investigación que venimos haciendo y que le contaba un poco antes Lucho, y fue un proyecto un poco más tradicional en términos de contexto y de encargo, porque vino, digamos, por una pareja, nos pidió poder construir su propia casa en un barrio cerrado en zona norte. Entonces ellos querían construir, digamos, con una técnica que era diferente de lo que se definía antes, digamos, técnicas constructivas tradicionales, o sea, la mampostería, y nos propusieron un poco aplicar lo que ya veníamos viendo en los proyectos anteriores. Entonces, una casa construida con una estructura en madera y unas paredes en barro. La planta es bastante sencilla, se organiza principalmente en 3 grandes áreas. Hacia la izquierda son las áreas de los dormitorios secundarios y, digamos, destinadas a los hijos. En el área central se ve la área del estar y de uso más cotidiano, con estar la cocina volcada hacia la parte de atrás y una galería. Y finalmente un área de dormitorio principal y un estudio a la derecha que sí vincula con el área del estar a través de un jardín de invierno que tiene toda una serie de funciones que ahora le voy a explicar siguientemente. La casa de por sí se puede contar probablemente principalmente en corte, porque en cuanto a la planta sea relativamente sencilla y regular, en realidad hay una serie de alternanza de cortes que tienen que ver con la inclinación del techo y que tratan de aprovechar de la mejor forma todo lo que es digamos, las vistas y sobre todo los volúmenes de aire que se puedan calentar y enfriar. Entonces, en este caso estamos viendo, por ejemplo, un corte que pasa en el área de dormitorios, donde en la parte más derecha tenemos un vestidor con un techo muy bajo, entonces donde hay como un menor volumen de aire para calefaccionar y enfriar, un área central que es el baño y finalmente hacia la izquierda el área del dormitorio, que también a través de la doble altura de la fachada aprovecha de la vista, que en este caso es hacia un parque bastante grande y arbolado. Corriendo, digamos, de un módulo, de una porción, pasamos al área del invernadero. En este caso, ambos lados del techo se van hacia la parte, van digamos, hacia abajo, y entonces nos permiten tener de vuelta un volumen de aire bastante comprimido en el área del escritorio a la derecha, y un volumen de aire que puede ser sujeto al clima externo y, digamos, al asoleamiento, que es el invernadero. Entonces, la idea a través de este invernadero es que en el periodo de
verano se puede abrir en la parte más alta y en el frente de la casa, y eso hace sí que ventila y que entonces no acumule tanto calor, mientras en la parte en el periodo invernal se termina cerrando tanto la parte del techo cuanto el frente y acumula calor. Y ese mismo calor, con las carpinterías que dan al estar, al estudio y al dormitorio, transmite el calor a estos ambientes. En definitiva, en el uso de la vivienda, nosotros esto lo pensamos casi más como un dispositivo como para poder, digamos, generar un punto intermedio entre la parte externa de la vivienda y la parte interna de la vivienda, pero en definitiva en el día a día ellos terminaron usándolo con mucha consistencia. Entonces casi todas las actividades diarias las desarrollan en este espacio, porque la verdad que en términos climáticos es seguramente el más agradable. En el área de la cocina y del estar, ambos techos vuelven a levantarse para dar una volumetría más amplia y permiten también a su vez de tener una vista muy abierta hacia el frente de la casa, parecido a la parte del dormitorio, y retranqueando la carpintería con respecto al filo de la cubierta se realiza una galería. Finalmente, en la última porción de la casa, los techos vuelven a estar, digamos, en su presión mínima, entonces a bajarse nuevamente, y se realiza unos dormitorios hacia el frente de la vivienda en el lado izquierdo, un área de vestidor que contiene también los servicios sanitarios, y hacia la derecha un área de playroom y de estudio de sala de juegos. Lo interesante de esta vivienda es que probablemente nos dio la oportunidad a nosotros de meternos un poco en lo que es el mundo de la prefabricación también en madera, y tuvimos el gran honor de trabajar con el arquitecto maestro Jorge Barroso, que nos ayudó un poco en la realización de esta vivienda. Este dibujo que les estoy mostrando era un poco uno de los dibujos que nosotros usamos para dialogar con él. Y hay toda una serie de anécdotas muy graciosas que obviamente nosotros, viniendo más del mundo del dibujo, habíamos pensado en una modulación de la vivienda que tenía mucho más que ver con el diseño en sí. Entonces todo se modulaba 1 metro, las carpinterías se modulaban 1 metro, los ambientes también, y todo, digamos, se basaba todo sobre este módulo. Claramente la primera interacción con él nos tiró un poco las orejas y nos dijo, pero ustedes no entendieron cómo funciona el sistema de construcción en madera a través de bastidores, porque en realidad claramente todo se modula a 40 en este caso, que es una medida estándar que hace sí que funcione, que hace sí que se aproveche, digamos, de la mejor forma estructuralmente el bastidor. Todos los bastidores que ven acá dibujados en planta, que un poco el ejercicio que se hizo fue recalcar la misma planta existente, dibujándola toda en bastidores, y si le hacen caso, además de la medida en sí de la vivienda, lo que se ve enmarcado son los nombres de cada uno de estos bastidores, porque lo que se terminó generando fue como como se desarmó, digamos, toda la casa en piezas, los bastidores se fabricaron en taller y se trajeron estos bastidores en obra para después ser montados. Y como les decía, en realidad, la técnica, digamos, de cálculo estructural o digamos, un poco cómo funciona la vivienda, por cuanto se conforme todo de palitos, para así decirlo, verticales y vigas, en realidad es un sistema murario. Entonces, el sistema murario se lleva a su máxima expresión en términos de cantidad de material utilizado y en términos de eficiencia a nivel estructural, justamente modulando a 40. Y 40 es el espacio entre parante y parante de madera. Entonces nada, como esto fue uno de los dibujos que nosotros nos intercambiamos, porque obviamente él nos proponía algo y nosotros lo tratamos de ver un poco según los requerimientos del diseño y se lo devolvíamos con alguna corrección. Y esto nos llevó un buen tiempito de intercambio y un aprendizaje enorme que después creo que fue un poco un punto de partida por toda una serie de proyectos que fuimos haciendo posteriormente. Cada uno de estos bastidores que se habían marcado terminaban llegando a obra antes de pasar, digamos, o sea, previamente pasaban por un taller y venían construidos a través de estas hojas. Por cada uno de estos bastidores se generó una de estas hojas que
era básicamente el manual de armado del mismo bastidor. Como ven acá, la modulación, por ejemplo, es de 45, 47, pero de vuelta, casi más por un capricho nuestro de tomar una cierta medida, pero se ve como la modulación es aproximadamente cada 40. Otra lógica para la construcción de estos bastidores es que lo mismo tengan una superficie aproximada de 6 metros cuadrados. ¿Por qué eso? Porque en realidad esa superficie hace sí que el peso de la madera y del bastidor en sí sea relativamente liviano y permite a 2 personas solas en obra de poderlo levantar. Entonces eso hace sí que la construcción en sí, el ensamblado de la vivienda, termine siendo algo relativamente sencillo y que no requiere maquinarias o grúa, por ejemplo, para levantar el mismo descargado del camión y todo eso. Ni hablar que obviamente todos los bastidores terminaron siendo muy precisos, entonces lo que eran los vanos para la colocación de la carpintería o las medidas en sí de la vivienda y replanteo, terminó dando perfecto porque cada bastidor se construyó en un taller usando una serie de módulos. Otro pequeño detalle es que cada uno de estos bastidores, para funcionar desde el punto de vista estructural, alcanzan con unas maderas en este caso es un pino impregnado, se mete como en una batea en donde se impregna y eso hace sí que la madera pueda soportar tanto los hongos que pueden agarrarle o también que no venga comido por insectos o otros animales. Y le decía, cada uno de estas montantes o vigas o soleras, que se llaman, mide 2 por 4 pulgadas. Eso de vuelta porque es la medida mínima necesaria para poder llegar a un máximo rendimiento en términos de cantidad de madera y rendimiento estructural. Por otro lado también nos contó justamente Barroso, como en una de las tantas charlas, digamos más clases que nos daban, más que intercambio que reuniones, que en realidad hoy en Estados Unidos, en donde este sistema se desarrolló y se sigue desarrollando y estudiando, ya pasaron a utilizar una madera de una montante 2x6. ¿Por qué 6? Porque cuando se llenan estos espacios vacíos con aislante, ya las 4 pulgadas no son suficientes para alcanzar la transmitancia mínima pedida por el reglamento. Entonces pasaron a 6, entonces ya va más allá del requerimiento estructural y pasaron a tener 6 pulgadas de espesor para permitir meter un poco más de aislante. La otra particularidad que ven en este bastidor y en realidad en todos los bastidores que se fabrican es una diagonal. Obviamente esta diagonal sirve para poder rigidizar la pieza en sí. Entonces cada uno de los elementos que llega a obra de estos bastidores de por sí es rígido. Entonces una vez que se levanta no tiene problema en cuanto a perder la escuadra, ¿no? Entonces después una vez que se ensamblan uno con el otro, la casa termina funcionando como una caja rígida y termina tomando su escuadra. En la obra, nosotros lo que empezamos a hacer como primer paso, digamos, fue realizar una platea de hormigón. En realidad, lo que hicimos fue de vuelta dibujar toda la silueta de cada una de las paredes en el piso y realizar un envigado continuo en esta silueta. Y después rellenar todos los vacíos que quedaban con una platea de hormigón. Las áreas sanitarias, entonces por ejemplo la cocina, el toilet y los 2 baños que vimos antes, se dejaron vacíos. ¿Y por qué? Porque las instalaciones sanitarias, como por ejemplo la parte cloacal y toda la parte que digamos corre un poco más por abajo de la losa, se realizó en un segundo momento. Y eso también fue una forma de, en algún sentido, hacer más rápida la obra, ¿no? Para poder como, hacer 2 tareas al mismo tiempo. Lo que se ve en este caso, puntualmente, acá están fijando toda una serie de tornillos, tuerca a las vigas de hormigón para después montar arriba de esto todos los bastidores. Una vez realizada esta plataforma, llegaron a obra todos los bastidores de madera. Y llegaron todos marcados con la misma letra que estábamos viendo antes. Por ejemplo, ahí se ve uno de los bastidores que dice P32. Entonces, simplemente, esta primera parte de obra consistía en buscar el bastidor justo, levantarlo y atornillarlo entre sí ante el piso y uno con el otro, hasta completar todas las cajas de la vivienda. Acá vemos un pequeño ensayo de bastidor
que se hizo con Lucho Andy, probaron a levantar uno para ver un poco cómo eran esta pieza, y creo que casualmente este es el mismo que vimos antes en el ejemplo que le mostraba de una de las fichas. Entonces, nada, de la misma forma que acá están levantando este bastidor, se levantaron cada uno, se atornillaron a la parte de abajo de la carpeta, de la estructura, y después se atornillaron uno con el otro. Hasta llegar a tener la caja completa, que es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Como les decía, obviamente, cada una de las piezas, hasta no estar completamente vinculada al resto, y digamos también con el techo colocado, necesitaba de por sí ser puesta en escuadra, entonces a través de unos tirantes de madera también se ponían en escuadra la pieza entera, ¿no? Para poder después tener más facilidad en el armado. Pero de por sí la caja, una vez completada, termina estando toda en escuadra. Un pequeño detalle también de esto, de la estructura, es que, como veíamos antes, nosotros en el área del living teníamos una luz de 6 metros. Esa es la única parte que se tuvo que realizar con una técnica diferente de la técnica de los bastidores de madera. Entonces se colocaron unas vigas de, creo, 60 centímetros de alto, de madera laminada encolada, que de por sí cubrían toda la luz. Y también terminaban como de armar la caja. Este detalle muestra un poco las etapas que se vienen después de la obra. Una vez realizada la estructura de madera, nosotros decidimos de rellenar todo lo que eran las paredes perimetrales con barro, con una mezcla parecida a la que le mostraba Lucho antes, que es de madera y paja. Afuera, en la parte externa, después de la vivienda, se colocó la barrera de agua y viento, y después se colocó un aislante de lana de lino. Y finalmente se colocó un siding de madera que se diferencia en la fachada con una técnica de tapa junta, como el que vieron en el ejemplo de Misiones, y en los costados con la tomada. La ventana se terminan completando con unos postigos plegables, y en el techo se colocó un techo vivo. Esto también prefabricado, ahora se lo voy a volver a contar un poco más. Esta es una imagen del dormitorio principal, donde se puede ver el relleno de barro, y acá fue muy graciosa también la interacción con Jorge Barroso, porque él claramente nunca había trabajado con esta técnica y se sorprendió bastante de esta forma de trabajo y la eficiencia en sí que termina dando este método constructivo, porque, por ejemplo, este era el lugar de las reuniones en obra. Hablo de pleno enero y febrero con muchísimo calor. Nosotros nos juntábamos en este espacio porque el barro en sí, aunque no tuviéramos la carpintería todavía, ya hacía así que la temperatura era mucho más agradable que todo el resto. Las telas que se ven ahí frente a la parte de la madera sirven para después, cuando se hace revoque fino siempre en barro arriba de esto, permite de que no se raje y que el mismo se adhiera mejor a los bastidores de madera y se pueda dar una terminación un poco más homogénea a toda la fachada, digamos, interna, a las paredes. Otro detalle que, por ejemplo, nosotros acá también, en realidad por las paredes perimetrales, decidimos de realizar los bastidores también con una madera de 6 por 2 pulgadas. Nosotros no lo hicimos por el aislante en sí, porque claramente no pusimos aislante, sino colocamos un barro, sino porque, según nuestros cálculos, las 4 pulgadas de barro no eran suficientes para garantizar, aunque sea un mínimo aporte en términos de humedecimiento del ambiente y en términos de control climático del mismo. Entonces, decidimos hacerlo de 6 pulgadas para poder tener un poco más de barro en las paredes. La superficie del techo obviamente se completó con un ligado y con un machimbre. Arriba del machimbre se colocó una membrana de PVC. Esta membrana de PVC es una de las pocas que se puede utilizar para la realización de un techo vivo. ¿Por qué? Porque la clásica membrana asfáltica, obviamente el techo, las raíces terminan perforando, porque la vegetación termina, digamos, así, comiendo lo que es el material de la membrana asfáltica. Mientras cualquier otro tipo de membrana que sea plástica no tiene este tipo de problema.
y finalmente se completó el techo con un techo vivo, que en este caso también se decidió colocar un techo vivo prefabricado, para así decirlo, y son una especie de bandeja rectangular en plástico de unos, creo, 5 o 6 centímetros de alto, que ya venían preparadas con la tierra y con la vegetación. Obviamente es un tipo de vegetación y de techo que no es transitable y que de por sí ni siquiera necesita ningún tipo de mantenimiento, sino que por las propias condiciones climáticas termina sobreviviendo solo sin ningún tipo de problema. Lo dejo acá con un pequeño video que hizo Federico Cairoli. Disfruten de la captación. Bueno, muchas gracias de vuelta por esta invitación, y quedan todos invitados por la charla en la mesa redonda hoy a la tarde, donde obviamente podemos evacuar cualquier duda y consulta que tengan sobre esta obra y sobre otros temas de construcción en madera. Muchas gracias.